Hola a todos, yo soy Laura Gil y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a contar mi experiencia educativa para que me conozcáis un poco más y entendáis por qué mi vocación por la docencia. Yo desde pequeña jugaba a ser profe y siempre me han encantado los idiomas, en especial el inglés, puesto que es el más cercano al sistema educativo español. A medida que fui creciendo surgieron algunas dudas sobre mi vocación y lo que yo quería ser de mayor. Y después llegó bachillerato, que son 2 años muy intensos y son en los que me voy a centrar en este vídeo. Estos 2 años se ven marcados por la presión de los profesores, la autoexigencia, la falta de tiempo y la intensidad de temario. Aunque este es bastante fácil en comparación con otros cursos que son más complejos, puesto que solo recogen la información que ya has aprendido a lo largo de los cursos de la ESO, pero lo repasa en un tiempo muy corto, lo que hace que sea todo más rápido e intenso. En primero de bachillerato, la exigencia es bastante más tuya. O sea, los profesores es verdad que te exigen, obviamente, porque te estás preparando para la PAU. Ya salió la palabra maravillosa, o la EBAU, o la selectividad, o como lo queráis llamar. En mi caso ha sido PAU, pero bueno, que ha tenido 80.000 nombres. Y eso, que en primero es la autoexigencia propia de voy a llegar a la nota, no, me lo tengo que currar este año, y esos pensamientos que todos hemos tenido. Pero aún así, no es tanto el agobio como de materia y de tiempo. Pero segundo de bachillerato es mucho más notorio en cuanto a la presión y a la exigencia. Pero hay que saber llevarlo, porque si no, pasa lo que todos sabemos que pasa. Pero yo actualmente miro atrás y con la experiencia de ya haberlo vivido, no fue una etapa increíble por la exigencia tanto mía como del exterior, pero sí es verdad que recuerdo estos 2 años con muchísimo cariño y pienso que ha sido la etapa más bonita por ahora, porque yo en mi caso he estado los 15 años de educación en mi colegio, en un solo colegio, y al final se ha creado pues, una familia muy bonita de la que estoy muy orgullosa y muy contenta de tener, y por lo tanto esos 2 años han sido como los que más he vivido con ellos y de los que más recuerdos bonitos tengo, porque al final todos estábamos pasando por lo mismo y sufriendo lo mismo, y pues al final eso une. Y también no solo en cuanto a los compañeros, porque al ser tú más mayor como persona y más maduro y vas madurando, pues estos 2 años son los que más cercano a los profesores te sientes en cuanto a ser confidente, puesto que es una de las partes para mí más importantes de la docencia, que es que tienes esa capacidad de aceptar y atraer al alumno a que te cuente sus cosas y a que se sienta cómodo abriéndose contigo y desahogándose y pudiendo llevar este trago que son estos 2 años muchísimo mejor con el apoyo del profesorado, puesto que es bastante importante porque al final lo están pasando contigo. Y no solo con el profesorado, sino con toda la comunidad que se forma, ya tanto sea de padres, de docentes, de personas que trabajan en el centro, y se forma una familia muy bonita de la que se genera un recuerdo que va a estar ahí para siempre. Pero al final, toda esta presión viene únicamente por la PAU, como lo hemos hablado. Y es que es una semana la que mucha gente, de mis amigas y de mi círculo, recuerda como la mejor semana de segundo de bachillerato, porque todo lo anterior ha sido una presión constante y al final la semana de la PAU ya solo muestras lo que te has aprendido y es lo que hay. O sea, por esta parte es verdad que es bastante más asequible, pero para mí el primer día fue horroroso, que lo pasé fatal, porque al final era como la primera toma de contacto, te enfrentas a esto por primera vez, aunque la realidad es que desde la perspectiva actual te das cuenta de que no era nada nuevo, llevabas haciendo eso todo el curso, examinándote con el mismo modelo y de las mismas cosas durante todo el curso. Pero lo único que cambia es el sitio, entonces ese era el nuevo y los nervios al final son lo que te traicionan. Pero bueno, eso hay que saber llevarlo también. Una vez eso ya está hecho, la verdad es que la espera es mortal. El momento de esperar a que te lleguen las notas es un sufrimiento constante de lo habré hecho bien, habrá ido peor, habrá ido mejor, podría haberlo hecho mejor, qué ha pasado, porque
es completamente incertidumbre de no saber qué has hecho, porque tú puedes salir con una percepción de lo que has hecho en el examen y que luego no sea real, tanto para bien como para mal. Y la verdad que hay Mallorca, o el viaje que tú hagas de fin de curso con tus amigos o lo que sea, es un momento que te salva de esos pensamientos constantes de cómo lo habré hecho, tal, no sé qué. Aunque esos siguen ahí, pero al final esa desconexión de pasar tiempo con tu gente y con tus amigos es imprescindible. Pero toda esta presión, la verdad es que viene a raíz de las notas de corte, que eso está fatal hecho y debería ser muy diferente. No debería ser que toda esa presión sea por alcanzar una nota para entrar en lo que tú quieres. Y como docente creo que eso debería cambiar y no debería ser así, porque al final lo único que hace es perjudicar la salud mental de tanto de alumnos como profesores, porque son los que sufren también lo de que los alumnos quieran llegar y se sientan mal porque no son capaces de llegar o porque sienten que no son capaces de llegar, que ese es otro punto bastante importante. Y después, cuando ya tienes las notas y haces la lista con las universidades, las carreras a las que quieres optar, la espera hasta saber que te han cogido también es bastante tediosa, porque al final yo en mi caso tenía un punto más de la nota de corte del año anterior para mi carrera y pues tenía bastante claro que iba a entrar, pero también estaba ahí la incertidumbre de imagínate que no, imagínate que ha subido este año todas las medias, porque a nosotros, a mi año, yo soy 07, nos tocó el cambio de la PAU y al final no sabíamos cómo esto iba a afectar a las notas de corte. Y por lo tanto esa incertidumbre seguía estando ahí y tenías ese miedo de ¿y si no entro? ¿Y si me toca hacer otra cosa? ¿Y si no es lo que yo quiero? O incluso al habiendo decidido y cuando ya lo sabes, el pensar ¿y si lo que he elegido no es lo que tengo que hacer? O ¿y si podía haber hecho algo mejor? ¿O qué va a pasar cuando yo llegue a la universidad? ¿Voy a tener amigos? ¿Cómo va a ser? ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? Esos miedos que al final pues están ahí y todos tenemos. Y también quería hablaros de mi experiencia en el primer año de universidad, en mi carrera, que yo estoy estudiando el doble grado de Magisterio de Infantil y de Primaria. Y la verdad que yo iba con muchísimo miedo, no solo por la carrera de haber elegido bien, porque tenía bastante claro que quería estudiar algo relacionado con los niños y con la docencia, pero sobre todo por la gente, las amistades, cómo iban a ser los profesores. Y sinceramente, yo, en mi caso, desde el primer día ya tenía mi grupo de amigas. O sea, fue el día de la bienvenida, que fue... porque el día de la bienvenida es el fin de semana antes de empezar lo que es en sí las clases. Y yo la verdad que ese día iba muerta de miedo. Pero hicimos como un grupo de gente. Y ahí ya después, el primer día de clase, hicimos un grupo más pequeñito, que es a día de hoy mi grupo de amigas de la uni, que desde el primer día de clase hemos estado juntas. Y he tenido muchísima suerte, soy consciente. También creo que se debe a mi carrera, y aquí todo el mundo es bastante más abierto. Aunque también hay que decir que los grupos en la universidad, por lo menos mi experiencia y la de mis amigas, son bastante cerrados, y en cuanto tienes un grupo se cierra mucho porque al ser muchísimas personas en las clases, por ejemplo, mi clase es unos 67 o 70, cosas así, pero otras amigas que tengo, por ejemplo, son casi 200 personas, entonces es normal que no todas se lleven entre sí y es muy difícil, pero yo he tenido esa suerte. Y después, en cuanto a la metodología, la verdad es que es como una prolongación del colegio, yo creo que se debe a mi carrera en sí también, pero lo único que cambia es que los profes son un poco más despegados y no están tan encima tuya, pero la metodología en sí es la misma y los exámenes en general no tienen la presión que hemos vivido en segundo de bachillerato, ya que en mi caso, por ejemplo, en primero, que es lo que yo acabo de cursar, las asignaturas son bastante fáciles y los contenidos son accesibles. Lo único así un poco más fastidioso es la corrección de los profesores, porque no solo a lo que tú estás acostumbrado de segundo de bachillerato, que es toma, estudiate esto y yo te voy a examinar tal cual de lo que te he dicho, sino que es más de relacionar, de aprender y saber aplicar, y muy competencial. Pero en cuanto a contenidos y la manera de dar las clases, es exactamente igual que en el cole. Y ahora me voy a centrar en los que queréis estudiar algo relacionado con magisterio.
Y es cierto que yo este año no ha habido ninguna asignatura que me haya encantado porque no ha estado muy centrado en los niños, sino en nuestros conocimientos base como docente. Pero siempre ha habido algo que me recordaba mi vocación y esas ganas de trabajar con los niños. Y hay una frase que me ha encantado y que voy a repetir siempre, y es que el trabajo del docente es iluminar a los niños. Y es que me encanta esa frase porque es tal cual lo que sentimos aquellas personas que queremos estudiar algo relacionado con la docencia, y qué es lo que queremos hacer y sentir siempre. Así que de verdad, si quieres estudiar algo relacionado con esto y te ves a ti mismo como adulto siendo profe, hazlo, porque es increíble aprender algo que te gusta y que no es solo para ti, sino que también es para los demás. Y bueno, esta es toda mi experiencia educativa y sobre todo quería contaros esto para la gente que entra en bachillerato o pasa a segundo o empieza su carrera universitaria o incluso la FP. Deciros que disfrutéis de todos los procesos, que nada es para tanto y que al final estos son los años que más vas a recordar con tu gente y con tus amigos. Así que asegúrate de ser feliz. Aunque tengas que trabajarlo, asegúrate de disfrutar el tiempo con ellos y de pasártelo bien. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un beso para todos aquellos que algún día habéis sido peques.